Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Hoy vamos a ver 10 trucos, life hacks o cosas que seguro que no sabes hacer en tu casa, pero son muy fáciles de realizar. La primera es hacer fuego con magnesio. Esto es un truco de supervivencia puro y duro. De hecho, esta barra de magnesio es la que llevan los pedernales que podemos comprar en cualquier tienda de estas de acampadas y aire libre. Solo que esta es un poquito más grande. La cuestión es que el magnesio arde a una temperatura súper alta, unos 2200 grados. Eso lo que hace es básicamente prender cualquier material que esté en contacto con esa llama. Y para eso se suele utilizar. Aquí vemos el pedernal, que por sí solo la chispa no prende los palitos o estos trocitos de madera. Pero poniendo el magnesio, estas limaduras de magnesio, una chispa cae, prende ya el magnesio y hace que los palitos se hagan llamas súper fácilmente. Una cosa que podemos hacer es meter estas limaduras de magnesio en los popotes o pajitas y hacer pequeños compartimentos para llevarlos en nuestra mochila de supervivencia y así llevarlos siempre con nosotros. Al hacer estos compartimentos con las pajitas y sellarlas por los extremos, quedan totalmente impermeables. Luego lo abrimos, lo dejamos en el lugar que queramos y ya ponemos nuestra yesca para iniciar el fuego. Y como veis, súper sencillo, pero hay un problema. Si queremos apagar el fuego que produce el magnesio con agua, lo que vamos a hacer es avivarlo. Como vais a ver ahora, tenemos magnesio, llama y agua y lo avivamos, por lo tanto es muy mala idea intentar apagar el fuego de magnesio con agua porque lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Para tapar el agujero de un mueble simplemente tenemos que conseguir serrín de ese mismo mueble, de una pata, de la parte posterior, de donde sea. Hacemos un poquito de serrín y lo mezclamos con cola blanca, hacemos una especie de pastita que simplemente dejamos secar, luego lijamos y habrá desaparecido ese agujero, haciendo que el mueble luzca en perfecto estado. Vamos a reutilizar la parte superior de una pila o batería de 9 voltios, ya que estas baterías se suelen tirar cuando terminamos su vida útil. Eso sí, esta parte, la interior, que tiene toda la química de la batería, tenemos que tirarlas a un centro de reciclaje porque es muy tóxico. Pero en este caso vamos a centrarnos en esto, en lo que es la parte superior que nos sirve para nuestros proyectos de electrónica. Así que la sacamos fácilmente, como hemos visto en el vídeo, y con un par de puntos de soldadura ahí podemos ya usarlo como conector para otras baterías de 9 voltios, ya que tiene positivo y negativo, y podremos ahorrarnos un par de euritos que cuesta este conector en cualquier tienda de electrónica. Y ahora ponemos silicona caliente para evitar que hayan cortocircuitos y ya está, conector de gratis y reutilizado. Vamos a hacer una cosa súper chula para nuestra habitación, que es una lámpara galáctica. Bueno, para ello necesitamos una botella transparente, agua y purpurina de varios colores, por ejemplo dorado, púrpura, azul y blanco serían los ideales, aunque si tenéis otros colores pues ya está. Pero para hacer la galaxia, o sea galaxy, es mejor estos colores porque son los que dan ese aspecto galáctico. Pero como podréis imaginar, agua y purpurina por sí sola no va a haber ahí ningún efecto especial que se precie. Para ello necesitamos motor y un par de baterías que tenemos que poner en serie para que sumen 3 voltios, que es a lo que funciona este motor. Si fuera más voltaje pues tendríamos que adaptar las baterías para ello, pero el típico este de coche radiocontrol muy económico es a lo que cuesta. Aquí estoy haciendo la configuración de las baterías a 3 voltios, simplemente tenemos que conectar positivo y negativo entre ellas y a los extremos tendremos esos 3 voltios, ya que 1,5 más 1,5 suman 3, positivo y negativo, rojo, negro, y ya estaría lista la fuente de energía que ponemos justo al lado del motor, ya que todo va a quedar como un bloque. Ahora para el eje del motor, un bastoncillo de estos de los oídos es lo que he encontrado por casa, que cabe súper bien, y le hacemos un par de aspas. Vamos a alimentar el motor para que veáis que rueda, y esto es lo que va a agitar el agua dentro de nuestra botella y va a mover todo lo que es la purpurina, va a crear un tornado galáctico y muy chulo. Bueno, aquí lo veis, pero cuando luce
alucinantemente chulo es cuando le ponemos una fuente de luz, por ejemplo una bombilla o el propio flash de nuestro móvil, y ahí veremos cómo empieza a lucir de una forma muy galáctica nuestra lámpara casera. Con un motor y una broca, y con una ficha de estas de electricista, nos vamos a ingeniar un taladro miniatura, porque no tiene mucha fuerza como para taladrar paredes, pero sí para hacer pequeños proyectos de marquetería, hacer pequeños agujeritos en chapas de madera, y lo mejor de todo es que con materiales reciclados. Cualquier motor, cualquier broca chiquitita de hasta 4 milímetros o así nos va a servir. Las que mejores funcionan, las de 1, las de 2, y como veis el motor puede ser alimentado con una power bank, por lo tanto casi todo el mundo podrá realizar este proyecto. Como veis, hemos puesto un botoncito en serie con la alimentación para usarlo como botón de encendido y apagado. Sustituimos la broca por una lija rotatoria para poder afilar cuchillos, tijeras, navajas fácil, sencillo y rápido, pero también podemos poner un disco de corte. ¿Y podremos cortar con ella? Hombre, pues vamos a ver. Si son trozos de plástico así finitos, no vamos a tener ningún problema de utilizar nuestro pequeño taladro como herramienta multiuso. Ahora un life hack de estos que a lo mejor no usas en tu vida, como a partir de ahora lo usas un montón para fiestas y quedarte con la gente. Quemar bengalas bajo el agua. Hacemos un paquetito con cinta adhesiva, prendemos las bengalas y al sumergirlas no se apagarán. Es una cosa que realmente no vale para nada, pero oye, quieras que no, es una cosa muy chula de ver cómo arde algo bajo el agua. Vamos a hacer una soldadura de emergencia. Esto no es la mejor manera de unir dos cables eléctricos, pero si no tenemos otra cosa siempre será mejor que trenzarlos simplemente con la mano, que dará una unión mucho más firme. Así que los trenzamos inicialmente con la mano y los sujetamos con unas pincitas o similar para que estén estáticos, y con un mechero y estaño intentamos calentar el cobre sin quemar el aislante y el estaño se derretirá y quedará adherido. Aquí vemos una soldadura súper buena, pero suficientemente decente para evitar que se suelte y quede durante bastante tiempo firme. También podemos hacer esta misma soldadura de esta forma, en vez de en línea, en paralelo. Misma técnica, calentando el cobre, ponemos el estaño cerca, se derretirá y quedará unido. Esto es 1000 veces mejor, y os lo puedo asegurar, que simplemente trenzar el cobre, el hilo de cobre. Soldando es mucho más firme. Ahora os presento una broca, nada especial, ¿verdad? Y ahora unos cuantos clavos, nada especial. Pues que tienen que ver estas cosas, que con la broca hacemos agujeros y con los clavos también. Así que si no tenéis brocas pequeñitas, por ejemplo de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 0,5 milímetros, pero si tenéis clavos de ese diámetro, podéis usarlos porque va a quedar exactamente igual. Aún es más, hace agujero súper limpio los clavos comparado con la broca. Seguro que un montón de veces habéis querido quitar la mina entera de un lápiz y así es casi imposible. Sacando punta, al final se rompería. Bueno, pues simplemente tenemos que conseguir una fuente de alimentación, en este caso son 24 voltios 5 amperios, y electrocutar el lápiz. Quedará la madera carbonizada, pero el grafito de dentro ahora sí está el rojo vivo, pero en cuanto se enfríe podréis recuperarlo sin problema. Esto es un mando a distancia. ¿Y qué tienen en común todos los mandos a distancia del planeta? Que se acaban estropeando los botones. Simplemente para solucionarlos tenéis que abrirlos y limpiarlos, porque el 99% de las ocasiones que un botón deja de funcionar es porque se ha ensuciado. Hay una película de grasa, de suciedad, de porquería, y eso se soluciona súper fácil limpiando con alcohol de estos sanitarios que tenemos por casa. Lo más difícil es desarmar el mando a distancia sin estropearlo o romperlo, así que hay que tener mucho cuidado al desarmarlo. Una vez que ya está desarmado, con un bastoncillo de los oídos y alcohol le vamos quitando toda la suciedad sin apretar mucho. Simplemente es retirar esa capa o esa película que impide que haga buen contacto una parte y otra. Montamos de nuevo, asegurándonos de no romper nada, y ponemos las baterías, y os puedo asegurar que hay un muy alto porcentaje que la avería la hayáis solucionado.